otro capítulo más desde la oficina y ya llegó la que andaba ausente, la verdad. Andaba muy paseadita la Mayrita. Ilka, oye, qué gustazo nuevamente estar desde la oficina, Ilka Jaques, y ahora pues también aquí yo nuevamente incorporándome. Y el día de hoy tenemos un tema verdaderamente interesante que no me podía perder y que creo que verdaderamente nos apasiona a todos y que los seres humanos finalmente vamos pasando por diversas situaciones que nos llevan al duelo. Y para hablar más acerca de este tema, hoy tenemos a dos grandes invitadas, Ilka, que me encantaría que tú las presentaras. Híjole, pues que me emociono mucho porque sí es un tema bastante interesante, es un tema que sé que de verdad si están haciendo ahorita algo, pónganse en pausa y escuchen este capítulo porque sé que este mensaje les va a llegar y les va a llegar de una manera bien bonita. Gila Costa, terapeuta, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ambas por la invitación, se los agradezco mucho. Y Norelia Hernández, Life Coach. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Y recuerden que este episodio está patrocinado por el Bar El Pacífico, que estamos ubicados en Ocampo y Jiménez. Y este episodio sale patrocinado por ellos. Y bueno, cada semana nos damos a la tarea de estar buscando temas interesantes, personalidades que obviamente ponen en alto el nombre del estado de Chihuahua, porque recuerden que este podcast se graba en Chihuahua, México, para todo el mundo, porque bueno, ahora a través de las redes sociales y a través de los medios de comunicación podemos llegar a un sinfín de lugares y es bien importante que ustedes sepan que este podcast se pensó y se creó resaltando a todos nuestros valores artísticos, a deportistas y sobre todo también personas, mujeres que han enfrentado situaciones, adversidades que realmente han demostrado todo su potencial y que a través de sus vivencias nos vienen a enseñar a nosotros cómo podemos enfrentar cualquier tipo de pérdida, porque cuando hablamos precisamente del duelo, Ilka, estamos hablando de un proceso de emociones psicológico que se vive tras de una pérdida. Sí, claro. Y antes de entrar ya en contexto, por aquí yo me topé en las redes un texto de Mónica Macaco, una influencer, y creo que va a ser bonito leérselos y para entrar ya en materia y entrar con nuestras invitadas. Muy bien. Dice, hay pérdidas que tienen funerales, flores y despedidas. Hay otras que no tienen ceremonia, pero entierran muy adentro del corazón. El duelo no siempre se viene vestido de negro, viene en forma de insomnio, en forma de comida que ya no sabe igual, en forma de silencio que a veces estaba lleno, a veces se disfraza de enojo, de ansiedad, de apatía. A veces ni siquiera sabemos que estamos en el duelo hasta que una canción nos rompe, un recuerdo nos duela. El duelo no solamente es por muerte, sino por aquello que ya no será, por ese futuro que ya no existe, por esa persona que sigue viva, pero que ya no está, por ese amor y ese sueño que terminó y que va a doler, pero que ya no va a ser. Hay duelos que se nombran como la muerte de alguien, el divorcio o el final de una etapa, y hay otros que se viven en silencio, como cuando te das cuenta que una amistad ya no cabe en tu vida, como cuando tu hijo crece y deja de necesitarte, como cuando sueltas un sueño, una ciudad, una versión de ti misma. El duelo es ese espacio entre lo que fue y lo que todavía no sabes cómo va a ser. Es el eco del amor que sigue resonando, aunque la historia ya se haya terminado, y no siempre se llora con lágrimas, a veces se llora con el cuerpo, con el alma, con una pregunta que nadie te puede contestar. Con la que nadie te puede contestar, ¿ahora qué hago con esto que siento y que no tiene a dónde ir? Iniciamos. Iniciamos y bueno, tras de lo que nos acabas de leer, Ilka, que es muy cierto porque te engloba finalmente lo que es el duelo y qué mejor que cada una de nuestras invitadas nos defina ¿Qué es el duelo? Lo que es el duelo. Ok, adelante. Pero, porque yo le voy a dar otro contexto al duelo. Exactamente. A mí no me gusta decirle duelo, entonces Vamos por acá. Okay. Bueno, Jill, que tú eres terapeuta y que seguramente has tocado diversos tipos de duelo, qué importante sería en este momento que ahora sí que nos desmenuzaras lo que es la palabra duelo y en qué la podemos, dividir, seccionar. Claro. Bueno, yo creo que, no creo yo, ¿verdad? De lo que se ha venido hablando sobre lo que es un duelo, creo que para la mayoría de las personas hablar de ello es una pérdida.
Y una pérdida es todo aquello que ya no tengo, que ya no voy a tener. Y justo como lo decía el texto que acaba de leer Linka, es como, ¿qué hago con esto que ya no sé qué voy a hacer más adelante y que ya no tengo la posibilidad de expresar, ni de vivir, ni demás? Y empieza la etapa del sufrimiento, que yo creo que es la parte más importante de un duelo. ¿Cómo sufro por esto que ya no tengo, no? Entonces, creo que el duelo, hay tantas versiones del duelo porque generalmente lo vemos cuando hay una pérdida de una persona, ¿sí? Hablamos mucho del duelo cuando esa persona ya no está y acudimos a las diversas técnicas que nos facilitan ese proceso de sanación o entendimiento a la pérdida. Pero un duelo también puede ser para muchas personas, incluso la pérdida en un matrimonio, la pérdida de un buen amigo, la pérdida de un hijo, la pérdida de una mascota, o incluso cuando empiezo una sesión terapéutica para encontrarme, hay una pérdida de ese viejo yo que está en busca de una nueva yo. Y empieza ese conflicto, porque empieza la parte del inconsciente a quererte llevar a hacer lo que eras antes, porque tu mente está programada a eso, y entonces estás en esa lucha interna, ¿no? Entonces el duelo no nada más es para poder decir, yo creo, una pérdida, creo que es una palabra muy fuerte, porque en ningún momento perdemos nada, al contrario, ganamos, porque estamos transformándonos todo el tiempo, y si nos encasillamos a ver a una pérdida, nos estamos limitando a lo que realmente somos, ¿sí? Estamos hablando de un proceso de transformación, de Exacto. avance, de cambio. Por supuesto, y todos tenemos esa graduación de vida que es la muerte y es inevitable, eso es lo único seguro que tenemos. Claro. Y entonces en ese proceso, si nosotros empezamos a ver pérdidas en cada uno de los procesos a lo largo de ese momento de graduación de vida, se empieza a ver muy complejo porque entonces todo el tiempo estamos en una pérdida, ¿sí? Y verlo en ese aspecto es sumamente doloroso y complejo. Entonces, si empezamos a verlo como un proceso diferente de transformación, en el que no estoy perdiendo, sino estoy ganando algo nuevo, algo diferente, algo que es incluso las cosas o las personas que me acompañaron para llegar a este momento, aunque ya no vayan a estar conmigo, pero los llevo aquí, adentro de mí, y me van a seguir acompañando adentro de mí, en mi cuerpo, en mi parte emocional, en parte espiritual, en la parte mental. Entonces, realmente no pierdo, estoy ganando. Sí. Y tendría que ser como que la forma, el proceso también para que tú crezcas, para que tú avances, para que tú aprendas. Así es, porque definitivamente el dolor a algo que ya no tengo me muestra la puerta para entender cómo siento. Si yo nunca me enfrento a un conflicto, no puedo entender cómo soy, no puedo entender quién soy. Nunca voy a saber cuáles son mis alcances y siempre voy a estar en el límite. Él no puedo, él no puedo, él no puedo, y la pregunta es, ¿por qué no puedes? Como en un estado de confort, por decirlo Exacto. así. Sí, Y así entras en el duelo. así es, porque es que no puedo, y entonces no entiendo ¿Me que duele? tengo que soltar, Y me duele. y me duele, y entonces me quedo encasillado pues es que eso es lo que me tocaba vivir, esto es lo que pasa, ¿sí? Entonces Y te pones como que la máscara. Exacto, y empiezas Te con eso. bloqueas. Exacto, y empiezo a hacer, en vez de vivir el conflicto, me convierto en el conflicto. Y entonces es lo que pasa cuando alguien no puede soltar su duelo. Pasan 2, 3 años, porque creo que según tengo entendido, el proceso natural de un duelo son 3 años. Fuera de ahí ya no es un proceso natural. Pero no te adelantes, no te Perdón, adelantes. Sí, yo, no te oye, adelantes. volteo a ver a Ilka y yo nos volteamos a ver porque déjame te digo que Ilka, previo a que sacáramos este episodio, lanzó la pregunta Sí. en las redes sociales porque queremos que también el público Sí. pregunte, ¿verdad? Sí, Que pregunte a claro, ustedes por que son las supuesto. expertas y una de las preguntas Es precisamente es justo eso. Pero, pues también tenemos Ajá. el duelo desde tu punto de vista. Claro, desde tu- adelante. Y bueno, pues primeramente poner un poquito en contexto, hace 6 años entregué a la casa del padre a mi hijo mayor, a mi hijo Norberto. Y bueno, previo a eso, yo siempre soy una persona muy creyente y yo creo que Dios te abraza de mil maneras y me preparó. Sin duda, no tengo ninguna duda y aprendí algunas herramientas gracias a
pues a una terapeuta que en aquel momento me apoyaba. Yo tenía un problema de sobrepeso y nunca lo pude manejar de alguna manera, iba y venía en mi peso. Y hasta que no empiezo a atenderme mi parte emocional es cuando aprendo pues muchísimas herramientas. Ahí conozco lo que es la biodescodificación, conozco lo que es la programación neurolingüística y pues el poder, ¿no?, de la palabra. Entonces, ahorita lo mencionaba, claro que la palabra duelo pues existe y yo no vengo a cambiar el mundo ni los la términos. terapia, Ni el ni concepto, los por así conceptos, ni mucho menos. Y pues sí, un duelo es un proceso que se vive después de una pérdida de cualquier tipo, como ya lo dijo la doctora. Más sin embargo, a mí me ha funcionado muchísimo no usar la palabra duelo. Yo siempre digo, me estoy reconstruyendo. Yo trato de nunca decir que mi hijo murió porque me duele pensar la muerte, pues ya lo tenemos programado y es un final, ¿no? Entonces yo siempre comento y digo, mi hijo trascendió, mi hijo está en ese lugar perfecto y como lo dijo la doctora, yo creo que la cultura que tenemos pues es de mucho dolor porque al final de cuentas lo único seguro que tenemos en este mundo pues es esa separación, ¿no? Ese regreso a casa y bueno, pues desde ahí pues es como yo lo manejo. Más que un duelo es me estoy reconstruyendo porque eh, pues eso te da esperanza, ¿no? El saber que te vas reconstruyendo y que al final de cuentas hay esa esperanza de que mañana voy a estar mejor, que voy a ir avanzando y dando esos pasos hacia sentirme cada día más liberada, más liviana y que ese proceso pues me va a enseñar no a olvidarme de mi ser querido. Yo les digo que yo creo que toda pérdida te deja una cicatriz, pero pues la meta es que luego esa cicatriz no te duela, sino aprender a amarla y verla y recordarla. Y yo la verdad no quisiera que mi cicatriz se borrara nunca, porque eso pues me haría insensible, ¿no? Claro. Entonces es recordar el amor que me deja mi hijo y bueno, vivir desde ese amor, ¿no? Tratando de honrarlo. Pues bien, estaba viendo unas estadísticas y dicen que después de pandemia, una de cada 3 personas siente una sensación de pérdida, que se elevó muchísimo. Aquí la pregunta para ambas es, ¿realmente el perder es un duelo o es nada más o sea, cómo defino duelo y cómo defino pérdida? Desde el punto de vista de terapia, desde el punto de vista profesional, o van de la mano o sí se llegan a separar, porque yo puedo perder algo pero no puedo estar en duelo, o sí. Bueno, yo creo que al final sí van muy de la mano, más sin embargo, pues también es en que, mira, yo siempre digo y así lo viví de alguna manera, es muy importante que nosotros sepamos qué traemos en el costalito, ¿no? Nosotros nacemos y pareciera que nos dan un costalito y que ahí vamos desde nuestra niñez. Acumulando. Entonces, vienen esas heridas de la infancia y vienen muchas cosas que vamos acumulando. Y a veces en la terapia a mí me pasa, yo acompaño personas, pues en terapia tanatológica y en verdad, sí, claro, es la pérdida, pero pesa muchísimo más porque el costal ya viene lleno. Entonces, ya ahí me ancló y ya no pude avanzar. Entonces, yo creo que cada situación va a ser bien diferente. Igual yo digo, ¿dónde está el medidor del dolor? O sea, hay personas Claro. que llegan a terapia y es que no, mira que mi hijo se va a ir, por ejemplo, yo vivo en Meoki. Entonces, hay esos estudiantes que luego se tienen que venir a Chihuahua y he tenido esa mamá que está con una ansiedad y una tremenda Mortificación. angustia, decir, es que se va a ir y en Chihuahua y qué va a hacer y entonces a lo mejor yo que a lo mejor viví, que digo, yo soy terapeuta y no debo de ponerlo en ese contexto, pero alguien pudiera decir, oye, no te pases si a mí me acabas de pasar esto, perdí
a mi hijo o no lo encuentro o mil cosas y en la balanza pues pudiéramos decir que está así, mas sin embargo es donde se mide el dolor. Para ella en ese momento es lo más trágico. Entonces, pues yo creo que sí va mucho de la mano, pero también depende de mil circunstancias y de cómo traigamos el costalito, no sé. Sí, concuerdo mucho con ella. Creo que va a depender mucho del sistema de creencias de la persona, que lo que lleva la persona en su mente, en su inconsciente. Depende mucho la situación, depende el valor que le esté dando a las cosas, porque si para mí es más importante un vaso con agua y para ti no lo es, entonces no quiere decir que yo esté mal o que tú estés bien o que tú estés mal y yo bien, ¿no? Sino simplemente es el valor que yo le estoy dando a este vaso con agua. Entonces va a depender mucho de el sistema de creencias que tenga, de la parte social en la que esté dispuesta y sobre todo como bien dijo ella, el medidor de dolor, o sea, cuánto me duele, porque no nada más es el sistema de creencias, también viene un parteaguas de tu personalidad y tu carácter, que no es lo mismo. Entonces, depende mucho de la persona, el cómo viva y el qué valor le dé, si es un duelo o es una pérdida. ¿Sí? Y, por ejemplo, yo tuve el caso de un adulto mayor Uh-huh. que tenía, lo único era su perrita, 15 años. Ella pues ya estaba, nunca se casó, era su compañera, entonces pues era como que, y ella me decía, es que yo sé que usted perdió a su hijo, yo tengo una foto de mi hijo en mi consultorio y como que hasta se sentía mal, ¿no? Y le decía, corazón, ¿dónde medimos tu dolor? Claro. Ese animalito era tu hijo, Era tu vida. era tu compañero, Claro. era Tu ganas vida. de levantarte y de salir a caminar, era quien te hacía hacer ejercicio, quien te hacía salir a caminar, quien te daba esa fuerza. Entonces, pues, ¿dónde está el medidor del dolor? Entonces, Aparte, ¿saben qué considero yo aquí escuchándolas y hablando justo lo que tú comentas, Silka, de la pandemia? Y creo que hay un parteaguas a partir de la pandemia. Vamos a hablar de las herramientas que cada ser humano tenemos o traemos, que va muy de la mano con lo que ustedes están comentando, de que cómo medir lo que a lo mejor para mí puede ser insignificante, para ti es, o sea, te da insomnio, te da hasta insomnio, ¿verdad? Y a lo mejor lo que a ti te da insomnio, para mí, olvídate, Sí, me voy a tener que ir hasta encerrar al psiquiátrico, casi, casi, o sea, realmente creo que es la cuestión también de las herramientas que tú traes, tu costalito que tú traes. Sí. Creo que la formación, los valores, eso que nos inyectan, la verdad, desde que somos unos niños, porque creo que en la actualidad, considero yo, que los jóvenes o los niños y los jóvenes son muy frágiles y se rompen ante cualquier situación. Claro. Y si nosotras, que somos más o menos a lo mejor, no igual, pero sí de otra generación, diferente a la que están viviendo ahorita los jóvenes, te das cuenta cuando tú hablas con ellos que cualquier cosa los rompe. Los rompe terminar un noviazgo, los rompe no cumplir con las expectativas de sus papás en las escuelas. Y existe mucho el tema del suicidio, el que quieren recurrir inmediatamente a acabar con sus vidas porque sienten que no va a haber una solución para ello. Y nosotros, si tú te pones a pensar, bueno, yo pienso en mí y en mi vida he tenido un pensamiento suicida. He tenido tristeza, he sentido mucha tristeza y a lo mejor duro tumbada en la cama 3 días, pero el tercer día te levantas porque traes esas herramientas. En tu caso, Nora, esa fe, ese amor por Dios, pues esa formación es como tú lo dices, es como si a mí ya me hubieran venido preparando para enfrentar la situación que viviste. Porque cuando hablamos de pérdidas, ¿qué decimos? Te quedas sin tu mamá, te quedas sin tu papá, eres huérfano, pero te quedas sin un hijo que eres. O sea, realmente no las personas que somos padres de familia, o sea, tenemos una empatía increíble cuando escuchamos una situación como la tuya, Nora, y que dices tú, wow, mis respetos, mi admiración. Si a mí me pasara, yo me muero. Dime si no has escuchado esa expresión miles de veces. Y se me eriza la piel porque es una programación. Yo siempre les digo, no lo digas. Ni siquiera sabes si te va a pasar. Dios quiera y que a nadie más le vuelva a pasar. Pero desde ahí, fíjate que la programación que traemos, ¿no?
y lo decimos y claro que Dios nos sostiene y no nos morimos, más sin embargo sí debemos de tener mucho cuidado de cómo nos hablamos desde antes de que nos suceda, ¿no? Entonces, en una ocasión yo recuerdo mucho que yo en una plática que tenía con mi hijo menor y le decía, hijo, yo sé que dicen que la mamá o el dolor de una madre al perder un hijo es el dolor más grande. Más sin embargo, no lo sé, porque tampoco he perdido un hermano. Claro, Y ahorita yo no puedo medir tu dolor del mío, porque Claro. al final de cuentas, pues era tu único hermano. Entonces a lo mejor te duele más a ti, ¿por qué? Porque pues tú me quedaste a mí, yo me voy a realizar como una abuelita, si Dios me lo permite, voy a tener una nuera por ti, si Dios me lo permite, te puedo abrazar a ti, los abrazo a los dos, pero tú, a ti se te fue tu mejor amigo, tu hermano, quizás está Tu esa figura compañero. paterna, tu compañero. Entonces, ¿dónde, igual otra vez, dónde medimos el dolor? Claro. El hermano, la pérdida para un hermano es bien difícil porque también no me dejará mentir la doctora, al final de las reconstrucciones o en el proceso se pierden los matrimonios. Entonces ese hijo perdió a su hermano o hermana, luego se separan sus papás porque no pudieron con el proceso, Sí. o ya perdió a su papá, perdió a su mamá, A la perdió familia. una familia. Entonces no solamente va a tener es un dolor o dos o tres, a veces son cuatro o cinco, porque hasta con la novia puede terminar Claro. o Te acarrea mucha serie de entonces, problemas. al final el hermano está en un lugar donde no mucho se ve porque todos nos enfocamos a la mamá, al papá, Sí, claro. y el hermano a veces pues se queda ahí en ese rinconcito, entonces es complicado. ¿Será que también culturalmente así nos han educado y nos han enseñado o nos han hecho creer y pensar y sentir que el perder un hijo puede ser lo peor? Pero ahora tú desde el punto de vista que lo estás planteando, Que tienes toda la lo está razón. abriendo. Entonces estamos hablando, a ver, el duelo y la tanatología es con huellita digital, es decir, se maneja aparte, o sea, cada caso es individual, por decirlo así, o sea, es Sí, yo creo que es importante que no podemos generalizar. Una herramienta es justamente lo que está implícito, es algo que te va a ayudar para poder implementarlo en cada una de las personas. No puedes utilizar la misma metodología para unos que para otros. Siempre es importante, yo creo que lo más importante que se debe hacer en terapia es aprender a escuchar a lo que tienen que decirte sin juzgar absolutamente nada. Es decir, si la persona se está muriendo de dolor y está ahí, es más, tú puedes hacer un berrinche en el consultorio, déjalo. Necesitas sacar todo eso para que tú puedas entender con mayor perspectiva qué es lo que le está sucediendo y utilizar la herramienta necesaria, sea como sea que la vayas a utilizar, para ayudar a la persona a que entienda qué está sucediendo con su dolor. Entonces sí creo que la herramienta es moldeable, es una herramienta moldeable, cualquiera de que elija, no importa cuál sea, la puedes moldear para adaptarla a la situación en la persona en la que se encuentra. Jill, quiero que nos definas qué diferencia existe entre un psicólogo Sí. a un tanatólogo. Ok, bueno, un psicólogo es aquel que nos ayuda a entender ese proceso de la psique, el proceso de la psicoterapia, ¿no? Todo lo que traemos en la parte del sistema de creencias. Es un poquito más amplio que eso, pero vamos a tratarlo de definirlo así. Y la tanatología es justamente una técnica, una herramienta que va de la mano a la psicología para entender el sufrimiento del dolor, sufrimiento a la pérdida. ¿Sí? Es más, O sea, es una terapia más breve. Es más Y breve especializada. y Sí, especializada. porque el psicólogo se va a ir mucho al trasfondo, lo que decía yo ahorita, pues vamos a ver a lo mejor desde tu niñez. El cómo costalito. estás hasta Y atrás. te puedes quedar años en terapia, ya ves que ya es parte como de la canasta básica. Híjole, ahí eso es algo que sí Tampoco es bueno mencionarlo, porque si tú tienes trabajando un aspecto de tu vida un año, ya no está funcionando esa terapia. O no es real que tengas que pasar ver, 10 pero, años en creo terapia. que estamos tocando un punto bien importante. Sí, o sea, y qué bueno que lo tocas, Jill, ¿eh? y que
Sí, porque mucha gente decimos, oye, pues está bien, estoy yendo a terapia cuando tienes 10 años, güey, o sea, ¿por qué no tan logro superar esto, no? Ilka, te lo prometo, o sea, le hablas a la amiga, oye, ¿qué onda? Híjola, no, tengo terapia. O sea, pero estás Claro. escuchando, tengo terapia hace 3 Sí, años, sí, o sea, ya como que parte de las actividades, así como yo te puedo decir, voy a ir al gimnasio, Voy a yoga. voy a la yoga, voy a la terapia. Entonces, Claro. todo proceso de salud mental, Sí. digamos, tiene un principio y tiene un fin. Claro, así es. Porque si lo vas alargando, entonces ya estás usándolo como justificación para quedarte en el proceso, porque aún no quieres soltarlo. El trasfondo inconsciente de algo no sanado es que me quiero seguir quedando en esto porque no lo quiero soltar. Sí. Y mientras te vas a seguir doliendo. Claro, y vas también- a seguir en terapia y vas a buscar, si no te funciona, no te compran, tu terapeuta no te compra tu drama, vas a ir a buscar otro que te lo compre. Sí, y así. Y hay que entender que Sí. hay personas que van a terapia no sé, un año y luego pues ya la misma terapeuta le dice, ok, ya hasta Te doy aquí, de alta. Hasta aquí llegamos, tú y yo. y ahí hay que tener mucho cuidado porque a veces nos hacemos codependientes. Yo no puedo hacer nada si no le hablo a mi psicóloga y me dice, oye, es que ¿qué hago con esto? Entonces tampoco se trata de eso, se trata de que nosotros mismas vayamos descubriendo y encontrando esas herramientas que nos van a ayudar y que a lo mejor cada 6 meses le pueda dar la visitadita para hacer una calibración. Una calibración. Una Sí, calibración. sí, sí. Una chaineadita. Bueno, ok, pero sí que no se haga algo Dependiente. ¿no? Sí. Sí, porque yo como paciente, pues también quiero echarte la barra a ti de la toma de mis decisiones, pues te voy a marcar y te voy a decir, oye, está bien que vaya a hacer esto. Pero uno como terapeuta tampoco puede dar consejos ni tampoco te puede decir qué hacer. O sea, sí las decisiones van a ser de cada paciente. O bueno, compartirla a lo mejor de... Bueno, pero también no nos van a dejar mentir que luego hay personas que pues no es lo mismo que yo la primera vez que voy contigo, hay más formalidad, no me conoces, no te conozco, me voy a abrir, finalmente me vas a conocer más que hasta a lo mejor que mis mejores amigas o incluso la gente que me rodea, porque pues contigo me voy a abrir, si es que realmente quiero un cambio en mi vida, me tengo que abrir. Sí. ¿En qué momento se brinca esa parte profesional a que a lo mejor ya seamos como casi amigas? Ahí no se puede. No se puede brincar esa parte entre paciente y ser profesional. Tiene que haber mucha madurez emocional, un camino recorrido y bien establecido qué es lo que quieres y a dónde vas. Pero realmente es muy raro que eso pase. Es que a lo mejor a ti como terapeuta te queda claro, y es parte de tu formación. Sí, así es. Pero posiblemente el paciente, la paciente sí pueda llegar a entrar se confunden, Claro. o sea, porque me hablas bonito, me entiendes, me comprendes, para ellos son que le estás aconsejando, Sí. entonces ya te toman como si fueras una amiga, un Así amigo. es. Sí, y pasa seguido. Entonces, por ejemplo, lo que yo les digo en terapia es lo siguiente. Yo no te voy a decir qué hacer. Yo creo que de las cosas primordiales que les digo, no te voy a decir qué es lo que tienes que hacer. No te voy a validar tu drama ni a lo que vengas. Bueno, dependiendo cómo vaya, ¿verdad? Porque si yo les digo eso al principio, vienen muy mal. Sí, claro, tienes Pero un proceso. de manera general, les digo, no te voy a decir qué hacer. No te voy a justificar lo que está pasando. Y lo que hagamos aquí, yo no te voy a sanar. En ningún momento voy a ser una persona que te sane. No te lo prometo, no te lo aseguro, pero lo que sí te aseguro, lo que sí te prometo es que vamos a hacer una herramienta para que tú solo en algún momento te puedas autogestionar. Te voy a ayudar a que entiendas tú cómo ser tu propia herramienta y no dependas de esto. No quiere decir que no vayas a acudir nunca más. Al contrario, la vida misma te va a llevar a conflictos diferentes y quizás necesites otra guía, pero que primero aprendas a hacerlo por tu cuenta para que no dependas de esto y no se haga esta parte de que necesito un terapeuta ni canasta básica. O sea, puedo acudir, es bueno acudir, qué padre que lo hagas, sin embargo, aprende a hacerlo también por ti, entendiendo que tu realidad es una y que cual sea lo que sientas sobre esa realidad es la interpretación de tu sistema de creencias. Si lo empezamos a ver desde lo básico, todo se soluciona muy rápido. Claro. Porque le quitas el peso emocional. Si hay un peso emocional, hay que quitar las capas y capas y capas y capas de las experiencias anteriores. O prejuicios que tú traes, que tú tienes. Y se vuelve complejo. Pero cambiando a la dirección al Cualquier duelo, consulta causa honorarios, causa tecate. No te aproveches de que estamos aquí en el podcast. Norelia. Pero es que me duele acá, me duele aquí.
Mi rodilla. Cuando hay cuando hay una pérdida, ¿cuándo es recomendable que vayan a terapia? O sea, ¿cuándo lo recomiendas tú y bueno, también tú, Jen, que realmente falleció mi papá, mi mamá, mi hija, mi hermana? ¿Cuándo es sí ir a terapia o no? ¿O uno mismo lo va a sentir? ¿O ustedes como profesionistas qué lo aconsejan? ¿En qué momento sí hay que ir a terapia? Bueno, yo lo que recomiendo, a mí me gustan a veces a los 15 días, a la semana, y siempre lo que recomiendo, los atiendo y damos esa primera terapia de contención, a lo mejor 2. En ese aspecto de también, yo trabajo, como les decía, mucho desde la programación. Entonces yo les digo, mira, a mí me ha funcionado esto porque pues es lo que yo viví y les platico, ¿no? Y les digo, por ejemplo, en el tema del suicidio, tuve una paciente que bueno, llegó súper mal porque ahí hay culpa y hay miles de cosas. Y entonces yo lo único que le pedí, le decía, mira, date un tiempo, lo único vamos a trabajar no desde la culpa, entendiendo que ponle otro nombre, tu hijo tenía un problema de salud, era un problema de salud mental, probablemente estaba en un grado de depresión que no te diste cuenta, pero pues tampoco es como que sea tu culpa. Ponle, alguien se enferma de un tumor y no se dan cuenta hasta que ya es demasiado tarde y bueno, pues trasciende, ¿no? Entonces, yo les recomendé, cámbiale ese nombre. Claro. Y no digas mi hijo se suicidó. Y no digas es que entro al cuarto y veo de dónde se colgó. Porque era estárselo mencionando cada momento que era imposible. Al contrario. O sea, si tú le estás dando esa información a tu cerebro, pues Lo vas estás a terminar lo estás igual. Es como alimentando. estar alimentando al monstruito, Claro. ¿no? Como luego decimos. Entonces, yo ahí les doy esas poquitas herramientas de háblate diferente, no veas a tu ser querido como, con la palabra. Ahorita yo creo que es la primera vez que me escuchan decir muerte. Yo digo que no existe la muerte porque trascendemos. Yo creo en que mi hijo, aquí traigo mi vaso que siempre anda conmigo, y no porque lo necesite, pero digo, bueno, pues en un colibrí veo Te una acompaña. mariposa, veo ese pajarito que está muy bonito, de un color diferente, y digo, bueno, pues es mi hijo. Entonces trato de darle otro sentido, trato de estar enfocada en lo que sí viví con mi hijo. Normalmente es que ya no se casó, es que ya no pudo, es que ya no va a hacerlo. No, yo creo fielmente en esta parte de que todos tenemos un día para nacer y otro día para renacer, que es lo que todos decimos la muerte, yo digo renacemos. Y entonces en ese renacer, bueno, pues mi hijo no se iba a casar porque su día estaba marcado ese día. Como fue lo de menos. Era Claro. su día. Y entonces, ¿en qué me enfoco? En lo que le di, en lo que me dio, en lo que nos reímos, en que a él le gustaba que yo anduviera arreglada, pues me arreglo para él y para mi otro hijo. En estar bien porque mi otro hijo no merece una mamá al 50, ni al 30, ni al 20, sino una mamá al 100. Entonces, les doy esos poquitos como de tip, de herramienta, y les digo, ahora sí, ve, disfrútalo, porque en verdad tienes que disfrutar tu dolor. Es que me dicen que si lloro no descansa, tú llora. Eso no, hay muchos mitos que también hacen tanto daño. Entonces sí tenemos que trabajar desde ahí y luego ya se van, a veces vuelven y a veces con esas poquitas de herramientas pues lo van trabajando y llega el momento que empiezan a sanar. Yo creo que también es bien importante pues que nosotros no nos sentemos en el dolor, no tener esa fe de decir, voy a estar bien hoy, no, porque es imposible, pero tengo la certeza que yo les decía, yo me decía, no sé cómo, no sé cuánto dure esto, pero voy a estar bien. Y yo sé que voy a estar bien, con la ayuda de Dios yo voy a estar bien, y era mi lema. Entonces, acepta tu dolor con amor, abrázalo,
decías tú, ¿cómo lo abrazo? Sí, ¿cómo lo abrazas? Ay, dolor, vengo a abrazarte. Nora, te escucho y tengo mucha empatía por lo que tú dices, por tus palabras y por tu forma de pensar y de ver las cosas, pero volvemos a lo mismo. Cada persona vivimos realidades muy distintas. Tú afortunadamente tuviste una formación religiosa, eres creyente y tuviste esas herramientas para poder enfrentar esa situación tan difícil de haber perdido a tu hijo a su corta edad. Tengo entendido que él tenía 22 años o iba a cumplir 22 años, tu hijo Norberto. Pero ¿qué pasa? Ahora sí que desde el punto también, doctora, del punto de aquellas personas que no tienen esas herramientas que tú afortunadamente tienes, Nora, o que tuviste y que claro que las has ido desarrollando todavía mucho más y que has podido ayudar a otras personas, no nada más mujeres, sino me imagino que también a hombres a pasar este proceso. Imagínate esa persona que no tiene el apoyo de su familia, que no tiene papás, que no tiene hermanos, que no tiene un marido o un exmarido, o sea, que está sola o simplemente que no se deja ayudar y está renegando y reniega y le reclama a Dios y le dice que por qué a Enojado ella, con la vida. si yo soy buena, si yo hago esto, si mi hijo era bueno, o sea, ¿por qué? Seguramente se enfrentan con este tipo de situaciones. Sí, y yo creo que en ese aspecto, por ejemplo, a mí me llega mucho este tipo de pacientes. Bueno, va cambiando la resonancia de los conflictos, pero cuando me ha llegado ese tipo de aspecto, de conflicto, sí hay personas que no tienen am, ninguna base, cimiento, y su base es su dolor, ¿sí? Y es complicadísimo porque poder ayudar a que entiendan que el dolor no es lo único que existe en el mundo, porque en serio ven moros con tranchetes en todas partes, o sea, se vuelve un estilo de vida el sufrir. Y entonces es ir poco a poco. Primero lo que hago en sesión es bajar la intensidad emocional para que puedan tener un poquito de apertura y vean más allá de lo que realmente han estado viviendo. Y una vez que podemos lograr bajar esa intensidad de dolor o de sufrimiento, entonces ya les comienzo a dar herramientas para que las comiencen a aplicar en su día a día. Como por ejemplo, algo que mencionaron aquí es bien importante, el cómo te hablas, escúchate. Sí. Los enseño a que se escuchen. Creo que es algo sumamente sencillo, pero sumamente poderoso. Aprendan a escuchar lo que se dice en él. Por ejemplo, llegan y yo soy muy enojona, yo soy no me gustan las ventas, Sí. yo soy muy difícil. Y les digo, no, no eres muy así. Tú no naciste enojada, no naciste con los guantes de box, ¿sí? O no naciste no sabiendo vender algo. Lo fuiste aprendiendo, Claro. ¿sí? Y te la creíste. Y te la creíste y lo Ajá. ejecutas de manera magistral al resto de tu Sí. vida. Entonces, es bien importante desde el día uno ayudarlos a entender que sí, hay herramientas espirituales, que es maravilloso, está la herramienta de Dios, que es maravillosa, yo también estoy mucho con Él, de una manera diferente, Sí, claro. tal vez, pero estoy con Él. Y trato de enseñarles que todo lo que tienes a la mano te puede ayudar, pero inicia desde ahí. Si no tienes herramienta alguna, vamos a comenzar en la manera en que te hables. Escúchate. Escucha cómo te maltratas, escucha cómo te criticas, escucha cómo te juzgas. O cómo te la crees, cómo Sí. los demás tienen un concepto de ti. Claro. Porque Claro. luego los demás somos los que etiquetamos a las Sí. personas y terminas creyéndotela. Claro. Y al final de cuentas, vives desde ahí, ya en el momento en que ves a alguien y dices, no, ya le cae mal, y ya. Ya, ¿Sí? te bloqueas. Ya te hiciste la historia, la Rosa de Guadalupe, ahí en la cabeza, ¿sí? El drama. Y no nomás un escenario, la mente tiene la capacidad de hacer miles en un segundo. Entonces, realmente el que podamos comenzar a entender cuál es mi postura en esta realidad, quién soy aquí, quién he sido aquí y cómo puedo cambiarlo, va de la mano al escúchate, ¿sí? Lo demás son herramientas que puedes aplicar en tu vida que te pueden ayudar a sentirte mejor, pero no quiere decir que sea lo único, porque si seguimos dependiendo, vuelvo a lo mismo, por ejemplo, de acudir a sesión, Sí. entonces no estamos aprendiendo realmente para A enfrentar la vida por ti Exacto, mismo. a ese sufrimiento que te compraste, porque al final de cuentas eso es, el sufrimiento es aquello que yo quería que pasara y no está pasando, y como no lo acepto, sufro. Pero claro que ya obviamente es un súper
paso el que una persona que está en este extremo de dolor y de reclamo hacia el creador, que vaya a terapia. Claro. O que busque ayuda espiritual o lo que sea. Pero ¿no? aquí hay algo bien importante. Aquí estamos hablando cuando llegan con ustedes. Aquí me gustaría que para la gente que nos escucha, Claro. muchas veces cuando nosotros vemos a un amigo, a un familiar en duelo, somos bien buenos porque el dolor de los demás nos molesta. El amigo que siempre está sufriendo, De que ya échale ganas. Sí, Ajá, ya le los ¿verdad? molesta, Ya, ándale, échale Entonces, ganas. Claro. y a lo mejor hay gente que no tiene la bendición de llegar con ustedes. Claro. Y uno como amigo, o sea, ¿qué consejo le dan ustedes a esa persona que esté cerca de alguien que esté viviendo un duelo? Porque uno dice, ay, se le murió la mamá, y uno se prepara acá el mejor discurso, ¿no? Para querer impresionar. Pero eso no le va a servir, yo pienso que lo va a tirar a la basura. Venía pensando cuando venía para acá para el podcast, que creo que por eso me perdí de camino, en una frase que no sé si la voy a decir correctamente, pero que Dios le manda las más grandes batallas a sus mejores guerreros. Algo así por ahí va. Ajá, Entonces sí. es algo muy relacionado con lo que tú Sí, estás diciendo. entonces aquí sería bien importante aprovechar de que tenemos un lujo de aquí de tenerlas y que le dieran ese consejo al que va a acompañar, al que va a acompañar al amigo, a la pareja. Más que nada es como que recomendación, ¿no? Sí, ¿Qué porque recomendación? a veces sí la regamos, o sea, la verdad, y queremos echar así como que las domingueras y queremos decir cosas que, Pues esa frase que acabo de decir, pues sí, como que habla Mayra Franco, o sea, sí, o sea, no, tú seguramente esas Yo frases sí. considero que más que regarla, pues todo el mundo tenemos una intención positiva, Claro, ¿no? claro. Entonces, al final de cuentas, el doliente a veces ni te escucha. Ya sé. Y si te escucha, en verdad, sí, hay muchas frases que no te checan, que no te caen, que no... Pero bueno, pues como recomendación, yo lo que hago, así se los comento porque lo aprendí, ¿verdad? Llego y les doy un abrazo y solamente les digo, aquí estoy acompañándote. Y es todo, porque échale ganas, Dios quería un ángel, Dios... Ay, no. puedes con esto y más. Tú puedes con esto y más. Y a lo mejor si tú ya tuviste una preparación, pues dices, bueno, al final de cuentas esta persona no ha vivido lo que yo estoy viviendo y pues ¿qué me puede dar si Claro. no lo ha vivido, verdad? Y yo, por ejemplo, en mi caso me acuerdo que me llegaron a decir muchas cosas y yo decía, pues todo lo tomé positivo porque decía, bueno, pues simplemente aquí está, ¿no? Iban bien intencionadas. Sí. Sí, o sea, la Más intención sin es buena, embargo- pero no son las apropiadas en ese momento. Más sin embargo, sí he tenido esos pacientes que me dicen, es que me da coraje. Por ejemplo, yo en una ocasión, una amiga cercana que también entregó a su hijo y en un viaje que hicimos de amigas y todo, yo terminamos enfrente de un restaurante que le gustaba mucho a mi hijo. Y le digo, ay, terco, ándale, pues, ¿quieres que entremos a comer aquí? Y entonces ella me volteó a ver y luego me dice, ¿cómo puedes? Y luego le digo yo, y dice, es que a mí me da coraje. Y me da coraje ver, por ejemplo, si veo un joven con su mamá y que van caminando, me da coraje. Entonces, hay personas que no pueden tener fotos. Yo tengo mi casa llena de fotos porque es lo que tengo. Lo hablé con mi hijo menor y le dije, hijo, a ti te abrazo, a ti esto. Lo único que me quedaron fueron estas fotos. ¿Te molesta? No, mamá, ok. Y bueno, pues La ahí lo casa tengo tapizada de fotos. y entonces yo creo que ahí pues es cómo vamos trabajando cada uno, ¿no? Yo lo tengo en todos lados, lo hablo de él todo el día, mi hijo habla de él todo el día, pelean todavía porque luego dice hay una foto y se pasa la mariposa y dice, mire, Metiche quiere salir en la foto y jugamos con esa parte. Para mí es sentirlo tan cerca y viaja con nosotros y me dicen, ¿te vas a ir al paso sola? ¿Cuál sola? Yo nunca ando sola. Y bueno, pues aquí es esa forma, ¿no? Y pues yo creo que todo es tiempo y sobre todo yo también les recomiendo mucho leer e informarse. A mí, por ejemplo, me han servido mucho algunos libros
por ejemplo, Elizabeth Kubler-Ross, y ella sí mencionó mucho las mariposas. ¿Qué he aprendido con esto? A tomar todo lo que me haga bien. En una ocasión, a mí me invitaron a dar una plática de notidiosis y ahí una mamá me preguntaba que cómo yo le hacía para poder dormir sabiendo que mi hijo había sufrido y que mi hijo... Entonces, parecía como antes, 3 semanas, yo llevé con el neurólogo a mi mamá. Sí. El neurólogo nos conoce toda la vida y supo del caso y me dice, mire señora, si por algo a usted le sirve, no le voy a hablar como médico. A mí me pasó una situación como la suya, bueno, como la de su hijo. Dice, a mí me secuestraron y estuve en un tremendo, pues, estrés y terror. En el momento que yo dije, ya esto es lo último, ya me van a matar y esto y lo otro, yo no sé cómo explicárselo, científicamente no tengo cómo, pero yo no tuve miedo, algo pasó que sentí. Es como una desconexión divina. Exacto. Claro. Cuando él me dijo eso, dije, esto me sirve. Era un mensaje para ti. Tú Yo lo tomaste vi, así. Yo así lo vi. Ya después estoy dando la plática y me dice, es que a mi hija le pasó lo mismo, pero a mi hija, pues yo no duermo, le escucho gritar, le escucho esto, y yo le digo, mire, si le sirve, me acaban de dar esta información y yo lo tomé así, porque la verdad no la tengo. Yo no tengo la verdad, yo no sé si sufrió o no, pero si yo me engancho en el sufrió, pues entonces me voy a volver loca y voy a terminar en el hospital mental. Entonces, aquí tiene que ver mucho la decisión. Víctor Frankl lo decía, ¿no? Psiquiatra que siempre menciona, ¿no?, el sentido de vida y el cómo de la adversidad puedes sacar algo y decir, la única que tiene la decisión de continuar ante esta adversidad soy yo. Claro. Y entonces también hay personas que quieren vivir en el dolor y ahí se estacionan y está bien. Y en la lástima. Claro, en la lástima, pero también tiene que ver con es que esto es bien complejo, Sí, la verdad. de todo lo que estamos hablando. Una persona en su vida la abrazaron Sí, claro. y en su vida estuvieron ahí y le pasa una situación de esto. ¿Cómo lo Y expresa? llega todo el mundo y la abraza. Y luego le ayudan hasta económicamente. Y luego le dicen, aquí estoy. Y luego le están hablando pues dice, qué rico. Claro. Qué rico, si aquí está toda mi familia. Y entonces... Por fin conseguí lo que Y no nunca es, tuve. y no es en Ahora sí lo que por las consciente. buenas. Aquí está la doctora que no es en lo consciente, es el inconsciente que le está diciendo que rico se siente. Esto es lo que necesitaba. A mí me tocó en una ocasión una paciente con cáncer terminal. Toda la familia fue a que le diera terapia. Cuando entra, me dice, yo de una vez te digo que yo no me quiero curar. Y yo, ok. Yo nada más vengo porque mis hijos quieren que esté aquí. Y como es la primera vez que veo a mi familia reunida, yo lo acepté. Pero yo no me quiero curar. Es lo mejor que me ha pasado. Wow. Y está bien, ok, no te preocupes. Y lo que podemos hacer es relajarte lo más posible. Perfecto. Y eso hicimos. O sea, y está bien, o sea, realmente es verdad lo que se comenta es, si tú quieres vivir en dolor, adelante, ¿sí? Y, por ejemplo, esa es una herramienta que yo les hago ver. ¿Tú quieres vivir así? No, está bien, lo puedes elegir. Ya sabes, si ya tienes experiencia, tanto tiempo, cómo se siente, a dónde has llegado viviendo desde esa realidad, adelante, síguelo eligiendo, pero no te quejes de las consecuencias. Claro. Porque eres el único responsable de esto. No puedes culpar a nadie más. Esto es algo tuyo. Lo que sucede en tu cabeza es tuyo, lo que sientes es tuyo, así que es completamente tu responsabilidad el cómo quieras vivir. Si no puedes, no te preocupes. Si quieres, Síguele. lo podemos mejorar. Podemos encontrar la herramienta adecuada para que mejores. Pero no te preocupes. El que no puedas ahorita no significa que no vas a poder nunca. Lo vas a lograr. Vamos a encontrar la herramienta. No, sí, es que me han corrido otros psicólogos. No, aquí no te vamos a correr a menos de que te quieras ir. Tú solito te corriste. Pero, sí, porque luego escuchamos lo que no queremos claro, oír. sí. ¿A poco no? Y luego Sí, dices, sí. ay, no. Y ya, sales corriendo. Exacto. Entonces, es bien importante
retomando lo que preguntaba Ilka, que como un amigo cercano, un familiar, que si bien o no tengas una herramienta o no, vale completamente, no nada, pero sí, la persona cuando va a platicarle a alguien su dolor, ¿qué es lo que está esperando? Que lo escuches. Sí. Escuchar. Quieres que lo escuchen, quiere ser escuchado, quiere ser entendido, a lo mejor hasta que le compren su momento, está bien. Entonces, si vamos a hablar desde lo que yo creo que es mejor para ti, es mejor no decir nada, ¿sí? Porque va a empezar, lejos de que sea un momento empático, va a empezar una discusión. Sí. Y se No, enojan. y vas a, o sea, Sí. y finalmente no eres terapeuta, No. tienes un sentimiento, una emoción hacia la persona, ya sea que Así sea tu es. amigo, tu familiar, y le vas a recomendar desde tu misma emoción Claro. o Y- cariño que le tienes. Y por mucho amor es, y yo te lo digo porque te quiero, pues es que a veces no es porque me quieras lo que me sirve, sino simplemente Claro. es, a lo mejor yo no quiero escuchar eso en este momento. No Sí, quiere no decir requiero que de no frases funcione. inteligentes ahorita que vengas y me No, las y digas. hay quiero- frases quiero de mucho esto. dolor porque a veces te dicen, dale vuelta a la página y tú dices, Bueno, "Ey, no es- quiero. o sea, no Sí, es o sea, una no es- página, estamos Ajá. hablando de mi hijo, o sea, Claro. Y o entonces, de mi mamá, o... y entonces ¿qué es lo ya, recomendable? y volviendo perdón, No, no. volviendo a lo que comentaban desde un principio ustedes, ¿cómo medir el dolor? Sí, no, pues es pequeño, mediano Sí, o grande. O ahorita sea, nos estamos enfocando mucho en la pérdida de un ser querido, Claro. pero también hay personas que tienen toda su vida en el mismo trabajo, que tienen ya La 25, jubilación. que ya estaban a nada de jubilarse y que de repente Los despiden. hubo cambio de administración o no sé qué, y gracias Y por bye. participar. O simplemente se jubilan y es que ahora qué hago con mi tiempo. ¿Qué hago con mi vida? Y Si ese mi es un vida del duelo tra- también. Claro, todo lo que es pérdida. Ahí no se montonen. Y es que, Córtale la fíjate, no, es que sí hay que dejarlo muy claro, porque siempre Sí, sí, cuando sí, hablamos es del duelo, como importante, que ¿eh? sí nos enfocamos Mucho en la prácticamente en la pérdida de Del la ser vida querido. de un ser querido, Pero pero no. es la pérdida de una relación, la Una pérdida del casa, trabajo, el divorcio. la pérdida de una mascota, es más, hasta que te hayan robado, que tú a lo mejor ahorraste por no sé qué tanto tiempo para comprarte tu carro y de repente de la nada llegan y te bajan y te quedas sin tu carro. Claro. También pasas por un proceso Claro. de aceptación de esa Claro. pérdida. Sí, Sí, todo lo que ya no tienes. Pero ahí era una de mis preguntas iniciales. Entonces, ¿qué clasifico como pérdida y qué es duelo? O sea, porque no es, o sea, no toda mi pérdida me va a hacer un duelo. Duelo es, bueno, creo yo. Sí, adelante. Duelo, Es ay, ay. el No, problema. adelante. ¿Para qué me invitas? Bueno, para eso te trajimos de La pérdida, bueno, para mí, La pérdida, corríjame sí, por sí. favor. Para mí el duelo es lo que viene tras de la pérdida. El proceso. El proceso que viene tras de la pérdida. Así es. Ujú. Hablaban ahorita, adelantándonos de lo que la gente está preguntando, ¿cuánto tiempo podemos determinar para que me digan que es normal un duelo? Ahora también, de la mano de esto, luego vemos personas, no sé, alguien que quedó viuda o que quedó viudo y que a los 2, 3 meses la ves bien, mírala, como si nada. no lo quería. Vela como si nada. O hay personas, yo también he tenido casos de que al final, o sea, la viuda tenía los hijos chiquitos, entonces tenía que seguir en su vida, trabajar, sacarlos adelante, que dice, no tuve ni tiempo. Llega, no sé, los 2 años o algo, y entonces dice, no sé qué me está pasando, porque eso no lo trabajó, entonces a lo Y mejor... lo guardas. Y lo guardas. Y, Lo sa- echas y- al y brinca, costalito. tarde que temprano Te va a brinca. brincar. Pero Te fíjate, explota en la cara. como somos Sí. a veces crueles los seres humanos y poco empáticos, porque a lo mejor no hemos pasado por una situación similar y somos muy buenos para juzgar o prejuzgar. Mírala o míralo, de seguro ya la traía desde antes, porque si ves que a los 6 meses se casan, ya la traía desde antes. Y también cuando ves a una persona que tiene ya 3, 4, 5 años vestida aún de negro por el luto, entonces dices, no, ya está mal de la cabeza, o sea, Dios mío, o sea, ¿cómo medir? Volvemos a lo mismo, el dolor, cuánto puede durar el duelo para cada persona. Yo creo que lo vuelvo a decir porque es bien importante que, por decir, estipulado la regla son 3 años para un duelo sano. Eso Sí. dicen los libros. Eso dicen los libros, los expertos. Sin embargo, creo que depende 100% de cada persona porque si para mí sigue siendo muy importante, no quiere decir que esté mal.
es que realmente a lo mejor no lo he entendido como debería haberlo entendido en mi realidad, no porque la herramienta ni el experto me lo haya dicho. Entonces, ahí hay que coadyuvar en lo que realmente es y lo que realmente funciona. Y no es que esté mal ni bien, sino simplemente lo más importante, ¿está afectando tu realidad este duelo? Porque si es así, entonces sí estamos mal. Claro. Si ya afecta tu vida de manera general en tu trabajo, en tus relaciones interpersonales, con tus hijos, En tu estado de en tu ánimo, estado que de no te quieres ánimo, levantar ni a si bañarte. ya está afectando, entonces ya estamos hablando de algo malo. Y eso puede tomar una semana, un mes, 3 años, 10. Depende de cada quien. Y yo creo que es bien importante también tener presente que, no, por ejemplo, yo, pasaron ya 6 años. El 14 de mayo fue su cumpleaños. Me fui a Mausoleo. Y pues traemos el celular y todo. Y yo, muy valiente, ya lo arreglé, puse todo y puse las mañanitas. Y ahí estoy cantando las mañanitas y de repente se me vino el llanto. Claro. Y ahí estoy llore y llore y llore porque luego empecé, porque tengo que estar aquí en Mausoleo con las mañanitas. La loquita de la casa se me metió en un segundo. Y no por eso quiere decir que yo esté en un duelo total o no, simplemente ya. O permanente. O permanente, o sea, ya me pasó, me abrazó a mi hijo, iba mi nuera, nos sentamos, empezamos a platicar, luego ya vino hasta una risa, ya de ahí nos fuimos a cenar. Entonces, el hecho de que por ejemplo, hace 15 días perdí, bueno, trasciende mi prima, mejor amiga desde kinder juntas y me pegó bien duro. Claro. Y también estuve llorando y a veces sí me venía, ay, van a decir que entonces tanto que hablo en las redes y ahora que estoy llorando de veras, así que Sí, te sí viene pasa. la culpa. Pero yo decía, bueno, pues me duele porque es pues ahorita también lo comentábamos y lo antinatural sería que no llorara. Es Y que, convertirme en una piedra. es que eres un ser humano complejo, con y sin herramientas. Claro. Y cómo no llorar y por qué reprimir ¿Por qué no aquello. sentir? Oye, si lloras de felicidad. O sea, cuando tienes una muy buena noticia o que, descansas hasta lloras. A mí me ha pasado que yo he llorado de por la felicidad. película, o lloras porque el perrito, no sé, Sí. o sea, ¿Cómo y al no final- llorar? Y al final yo creo que yo siempre lo que comento y es, pues solamente no te ancles, lo que decía la doctora, o sea, mientras tú estás funcional y de repente si tienes 3 años y luego yo seguí todavía el proceso de mi hijo, terminó ahora en febrero. Entonces, cada vez que tenía que ir a México, cada vez que tenía que estar allá viendo a las personas que lo lastimaron, yo venía con una actitud así de baja energía. Claro. De hecho, entrar a la tribuna, entrar a esos lugares, Sí, te baja la energía. Y cómo no, mira, porque estás reviviendo. Una y otra. Y hay que otra, volver y a otra, hablar del y tema. otra Entonces, vez. por eso cada situación es bien compleja. Claro. Y no por eso, pues no lo he superado. Yo hace 3 años fuimos a México una Navidad. Yo ya había pasado 2 Navidades, todo padrísimo. De repente dije, yo no quiero, no sé, algo pasó. Me subí a la recámara que era mi hijo. Ahí hicimos con sus camisas, unos cojines, la agarré, me metí al baño, me senté en el piso, me abracé y estoy llori. Ellos se abrazaron y todo el ratito llegó mi hijo, me abrazó, lloramos un rato, ya bajé y yo les dije, feliz Navidad. Entendieron, yo no quiero abrazos, porque pues no lo sé. Sí. Pero no quiero. Hoy no Pero es quiero. que te permites esos momentos, Y esos entonces, espacios. feliz Navidad. Imagínate que te lo reprimieras nada más para que los demás Para no que te te lo dieran tomen a fuerte. mal. Y ya mañana, bueno, el 25 me levanté y a cada quien le di su abrazo y te amo y lo que sea, pero ahí no quise abrazos, ¿por qué? Pues no sé. Es lo que estoy entendiendo, que a lo mejor también esto es muy bueno para la gente que nos está viendo, que nos está escuchando, el respetar también el sentir de una persona, porque a lo mejor a veces no quieres que te abracen, así como hay veces que quieres que te abracen, Sí. es más que hasta te pongan la mano en el hombro Y y te literal, reconfortan. hay gente que no También le el gusta. respetar el que si esa persona quiere estar
sola por un tiempo, por un momento. Claro que también todo tiene su tiempo, Sí, ¿verdad? claro. Tampoco no que se aísle por semanas y meses, pero a lo mejor necesita sus 2, 3 días de espacio y hay que respetarlo. Sí, creo que eso es muy bueno para la audiencia que pueda estar viendo este episodio de y porque puede surgir la pregunta, ¿hasta dónde puedo meterme? ¿Hasta dónde puedo preocuparme por mi ser querido, no? Y es bien importante que puedan llegar a notar esto. Mientras la persona esté funcional y no esté cambiando su estilo de vida, su realidad, no hay esa transformación negativa, No existe una alteración. no existe una alteración, déjalo ser. Si te pide ayuda, ahí puedes estar, ayudar, escúchalo, pregúntale qué necesitas. Claro. Porque muchas veces le decimos, es que tú deberías tal, tal, tal. ¿Por qué no cambiamos la pregunta? Desde ese amor que tenemos a nuestros seres queridos es, ¿qué necesitas? ¿Cómo te ayudo? Ajá. ¿Sí? Porque no preguntamos. Pensamos que dar un abrazo es lo mejor, cuando realmente no es lo mejor. O una instrucción. O una instrucción. Sí, sí, porque O muy es que tienes estricto. que eso es salir. muy común. O sí, Es que o ya decirles, sal, es que te tiene que dar, ve, abraza un árbol. Lo último que quiere es salir de su cuarto, ¿sí? Oye, o luego cuando comparas. Mira, Ay, qué horrible es Mira, eso. Margarito. ve a fulanita, fulanito, ¿cómo le hizo? Oye, Ve. o cuando te dan la gran También. idea de que ya no pienses en eso. Y, gracias. Gracias, ¿no? Mega Pues, consejo. no sabía que era un switch. Ah, pues, es que es cuestión de decisión. Puedes decidir estar mejor. No, pues si me lo hubieran dicho, ¿verdad? Pero- Entonces, es justo eso, ¿no? Pero entonces, perdona, quiere decir que el duelo Ujú. no es igual a depresión. O sea, puedo estar en duelo y no estar deprimido. Sí, no, es lo mismo. Sí, no, ya Pueden ir de la mano, pueden Llega un momento en que te coexistir, pueden empatar. pero no es lo mismo. un duelo te puede llevar a una depresión. Así es. Un duelo no tratado, un duelo no atendido te puede llevar. Es que ahorita lo comentábamos con la doctora, ¿verdad? El duelo, en la depresión la tenemos como normalizado el término y para todo lo utilizamos. Ay, ando bien depre. Sí. Ay, me dio Y la puede ser depre. que traigas nada más un Y la bajoncillo verdad, de eso, energía. eso no está bien utilizado. O sea, una persona con depresión, pues ya no se baña, ya no quiere salir, ya no es funcional. Sí. No sé si... Y hay gente también que la depresión no nada más Digo, hay etapas, hay ¿verdad? etapas, porque también hay personas que no te esperas que vayan al suicidio, o sea, los ves siempre sonrientes, ¿no? Pero ese es otro tipo de depresión que no sabemos leer, aún no tenemos la herramienta necesaria para poderla identificar, y no porque no exista, sino porque no leemos, justo como decía Nora. O sea, es bien importante nutrir nuestras mentes para empezar a adquirir herramientas que nos permitan transformar esto que siento, no de algo malo, sino de algo que pueda ser positivo. Entonces, ¿por qué no podemos? Porque no nos nutrimos, Exacto. porque no leemos. Es que no tienes que ir a terapia, o sea, ¿Quieres que mucha vaya por gente teléfono? le es tan complicado ir a terapia. Sí, claro. Abrirse. Y aún cuando vamos a terapia, Y ignoran piensan de todo. y pensar que ir a terapia es, por pues toda no la estoy calle loca. así, y Exacto, no luego estoy di loco, vuelta. ¿cómo voy a ir a Ahí en la terapia? esquinita. Es un Capri y atrás No está tienes que libre. venir a terapia si Una tú casa. te sientes todavía que no estás listo. Hay un sinfín de cosas, libros, películas, música, podcast, pláticas, asiste a conferencias, hay muchas cosas gratuitas. Allá afuera hay un sinfín de cosas que pueden ayudarte a entender tu proceso, ¿no? Pero ¿por qué si tenemos tantas herramientas en la actualidad? Creo yo, o no sé si por lo mismo que tenemos tantas herramientas nos damos cuenta de más casos, Claro. pero tenemos tantas herramientas. Voy a poner así como un ejemplo. Hace un año aproximadamente para es el mes de octubre, el mes contra el cáncer de mama. Que Sí, septiembre, ¿no? sí, No, sí. octubre, que se hacen estas campañas para la prevención del cáncer de mama. Me toca entrevistar a un médico que se especializa en eso y dice, Mayra, algo estamos haciendo mal, algo están haciendo mal ustedes las mujeres y algo mal nosotros los médicos, porque a pesar de que año con año tenemos tanta información, tantas campañas y tanto esfuerzo, sigue siendo la causa número 1 de muerte en las mujeres, el cáncer de mama. Entonces volvemos a lo mismo aquí con este tema. ¿Por qué si tenemos tanta información a la mano que ni siquiera nos cuesta? No tienes ni que ir a pagar una terapia con un psicólogo, porque puedes entrar a un podcast, puedes leer un libro, lo puedes descargar, qué sé yo, y aún así sigue sucediendo este tipo de situaciones de que la gente está deprimida,
tiene pensamientos suicidas, no sabe cómo salir de un proceso de pérdida. Creo que tiene mucho que ver lo distraídos que estamos viviendo hoy en día. Los estímulos, estamos sobreestimulados realmente. Entonces, este aparatito, como puede ser tu gran herramienta, como puede ser tu arma. Entonces, mucha gente le cree más a alguien hablando en TikTok sobre cómo adelgazar O al chat GPT. o al chat GPT. Sí, pero ¿por qué pasa esto? Creo que la fundamentación sigue siendo la misma. No nos han enseñado a nutrirnos por nosotros mismos. Y entonces, ¿cómo nos vamos a nutrir? De lo que vemos. Si mi realidad es nada más estar streaming, pues yo voy a aprender de lo que ellos tengan que compartir. Sí. Pero eso no es culpa de nadie. Creo que para todo tenemos un diálogo prescrito que nos dan cuando nacemos y empezamos a crecer. Sí. Y llega un punto en el que ya eres completamente responsable de ti y de ti depende de cómo quieras que sea tu realidad. Qué bueno que dices eso, porque hay personas a sus 40, 50 que le siguen echando la culpa a los papás. Claro, y no tiene la Todavía. culpa de nada. De mí no vas a Entonces, estar hablando, Mayra Franco. entonces va a llegar un momento en el que tú vas a tener la batuta, si seguir con ese diálogo, ese escrito que te dieron cuando eras niño y te enseñaron, o seguir con el diálogo y transformarlo, o tirarlo a la basura y crearte uno nuevo. Pero eso depende completamente de ti. Entonces yo creo que ese es el mensaje principal que me gustaría compartirles a todos, el depende de ti, el que cambies tu realidad y que allá afuera hay un sinfín de herramientas que si detectes que si lo que estás viendo no te está aportando, no quiere decir que lo tengas que dejar, porque si te da risa, qué padre, pero no que te ancles a ello, Sí. que no se convierta en tu estilo de vida, porque entonces te transformas en el conflicto. Entonces, ¿qué hacer? Buscar algo que te nutra. Si no te gusta, cámbialo. Oye, doctora, pero entonces a lo mejor es miedo a que si yo estoy pasando por un duelo y ese duelo me trae dolor y yo si busco sanar, yo pienso que si ya no me siento dolor, ya me olvidé de esa persona, o sea, o ya no estoy en esa parte Ya no me puede. ya no me puede, y yo no quiero ya que no me lo deje, amo. yo no quiero que me deje de poder, yo por eso quiero sentir dolor. Y es que para eso hay yo creo que lo más conveniente siempre, ¿verdad? Pues acudir con un profesionista. Porque en una ocasión yo tuve una terapia, bueno, he tenido varias de ese estilo. Nuestra mente no distingue entre fantasía y realidad. Yo tenía una pacientita que llegó a mí y me dice, Nore, no sé cómo superar esto. Mi hijo desapareció hace 18 años. Los primeros 5 o 6 años yo pensé que volvía y yo prendía la veladora y yo rezaba y había esa esperanza. Después de un tiempo empecé a perder esa esperanza y algo dentro de mí me decía que ya no estaba con vida. Pero ahora como brinco de estar desaparecido a falleció. Y como si no tengo un cuerpo. Exacto. Entonces, dentro de la terapia, pues hay ejercicios que se hacen. De hecho, yo hice un ejercicio muy bonito. Es una meditación y yo le digo, señora, soy del Ministerio Público, hemos encontrado a su hijo y tenemos ya prueba de ADN y hacemos un tipo de escenario, digo, en cuestión de darle un Ficticio, bultito, pero para poder hacer. le voy a dar el tiempo, despídase de su hijo, lo toma, le grita, se despiden, se lleva una cajita que va con unos calcetines o lo Simbólica. que sea, sí. Entonces, ella, con 3 terapias que hicimos, ella sanó porque me decía su hijo, no sabes, o sea, mi mamá ya tiene donde rezar un rosario, ya tiene donde tener un lugarcito, ¿no? Ya puso un altar que le dio también paz. Entonces, como profesionistas, tanto la doctora como el tanatólogo, como pues los especialistas en la salud, pues van a buscar, como lo Técnicas, decía, formas. técnicas, y cada caso pues es especial y Claro. cada caso va a tener pues ese peso y le vamos a dar esas herramientas que cada uno necesita, ¿no? Entonces, sí, por eso sí, pues la platiquita con el amigo es padre, pero a veces pues sí se necesita profundizar más. Claro. Como lo decíamos ahorita, a lo mejor el problema está más al fondo. Más al fondo. Pero, a ver, para que nos quede claro, Está ir la cerrando, puerta. ¿qué color es? Gris. Gris. Ir cerrando ahí temas.
Si yo tengo un familiar, o un amigo y está pasando por un proceso de duelo, ¿cuánto es lo que yo tengo que darle para decir, ¿sabes qué? Necesitas ayuda? O sea, ¿cómo puedo yo más o menos entender el tiempo para decir, ¿sabes qué? Ya se me hace que ya requieres una atención profesional, porque me queda claro la parte en que primero hay que sentirlo, hay que dejarlo un ratito a solas con el dolor, pero si eso ya se está volviendo, o qué focus o qué banderas más bien estoy aventando para decir, ayúdenme. Es que Sí. yo creo que es lo que decía ahorita la doctora, o sea, hay que sí estar atentos, pero si él salió 15, o sea, no sé, hoy, oye, que cumpleaños fulanito y vamos, ok, vamos, y está bien, pero el otro fin de semana dice, no, y no quiero, pero sigue funcional, o sea, sigue yendo al trabajo, sigue yendo a la escuela, Conviviendo. convive, claro que de 3 invitaciones a lo mejor 2 dijo que no, pero pues lo vemos funcional y lo vemos que es bien fácil detectarlo, o sea, la persona va a Cambia. estar, ajá, o sea, ya ni siquiera va a quererse arreglar, o sea, tú veías esa persona que se arreglaba y después, ahora, ¿qué le pasa? O de, adelgazan, no quieren comer o ves que está O lo súper contrario. subiendo de peso porque nomás está comiendo por el estrés. Entonces, yo creo que sí es muy, muy notorio, pero sí es esa parte de que también nosotros como que le tenemos miedo al dolor, ni verlo ni sentirlo. Entonces, Pero es que parte de... ya no llores, o sea, a mí me causa mucho conflicto que ya no llores, es que ya no va déjalo descansar, o sea, pero como por qué si él ya estuvo aquí en este plano y él ya sabe que aquí duele cuando se van. Pues, Claro, y estás extrañando, estás sintiendo, no, o sea, y yo pues a veces, son emociones. Sí, y a veces sí le digo, mijito, ni modo, y si te duele, pues te duele, a mí me duele más. Por eso, o sea, son emociones, no podemos ahora sí que satanizar No. el que a lo mejor alguien, a lo mejor pueda reír, pueda llorar, todo el mundo lo vamos a vivir de una forma Y distinta, lo más- sin dejar de ser funcionales, como lo más acabas de decir. maravilloso es que luego cuando pasas por esta situación, puedes ahora sí que reír, llorar, cantar y volver a llorar en el mismo día. En el ¿Sabes? mismo momento. Sí, porque llegas a la boda y yo por ejemplo fui invitada, mi hijo tenía muchos amigos y ahora ellos me invitan y quieren hasta que bailen vals con ellos y entonces ahí estoy bailando el vals y llorando y después estamos con el huitlacoche bailando y entonces al ratito también riéndonos de las anécdotas de él. De él. Entonces, Y de repente puede ser que llores Otra porque lo vez, extrañas que esté ahí exacto. presente físicamente. Y bueno, creo que para ir ya también como ya va cerrando el tema, Qué rápido se pasó el sí, tiempo. se pasa el Más tiempo. bien, Nore, yo te he dicho Nora toda, pero es Norelia. ¿A qué recurriste tú? Dinos 5 puntos a los que tú recurriste para pasar por este duelo, que sé que no te gusta llamarlo duelo, por este Esta proceso, reconstrucción. esta reconstrucción, esta transición. ¿A qué recurriste tú? Bueno, mi número 1 pues fue Dios. O sea, yo me agarré de Dios desde el primer momento. Segundo, pues usar estas herramientas, ¿no? ¿Qué me decía? Mi hijo dejó un libro que él compró, nunca lo leyó porque estaba todavía en celofán y me lo regala mi hermana. Me dice mi hermana, lo de mi hijo fue un martes. El miércoles en la noche yo estaba en México y mi hijo no aparecía y me lleva el libro y me dice, Nore, bueno, no es, yo lo escribí, ahorita les platico. Y me dice, Nore, lo compró Norberto el fin de semana y estaba en celofán, se llama Prisionero de tus pensamientos. Ese libro son los 7 principios del doctor Víctor Frank. Lo empiezo a leer y era como si mi hijo me dejara literal una guía. Mamá, no te llenes de odio. Mamá, tienes que seguir adelante. Mamá, tienes que estar fuerte. Salte de ti, ve desde acá en la situación para que no te duela tanto. Y era mil cosas. Y el hecho de, como lo dije ahorita, haber aprendido
que el haberme dicho tantas cosas, como lo decía ahorita, y no tener cuidado con mi palabra, me llevó a tanto sufrimiento. Yo dije, tengo que hablarme diferente y desde el primer momento declarar perdón, declarar salud, declarar que iba a estar bien, decretarlo y pues agarrarme de Dios, ¿no? Entonces yo creo que hay una oración que, que yo aprendí cuando yo iba a comedores compulsivos anónimos y nunca la tomé con tanta fuerza hasta ahora con lo de mi hijo y es la oración de la serenidad. Y yo creo que esa oración en el día a día me saca de todos los problemas. Es una de las herramientas que más adoro. Porque es porque una ley de vida esa, ¿no? sí, Son o sea, reales. Señor, ayúdame a aceptar. Entonces, aceptar que yo ya no tenía otra realidad, aceptar que esto ya no tenía Ujú. Vuelta. vuelta atrás, que mi hijo había trascendido y que por más que yo llorara, me enojara, odiara, y eso no iba a cambiar. Claro. Que sí podía cambiar, cómo lo iba a vivir. Y mi hijo era amor, mi hijo era alegría, mi hijo le gustaba bailar, comer, disfrutar, ayudarle a la gente. Entonces dije, mi estandarte será tomar el corazón de mi hijo y decirle, mi amor, ahora vives en mí. Y lo que a través de ese amor. Y yo decía, este amor es tan grande que no puede terminar aquí. Esto es intangible, Dios es intangible, no lo veo, pero lo siento. Y así, a través de eso, pues escribo este libro, son unas reflexiones y pues solamente son reflexiones que me han ayudado a transformar el dolor en amor, son reflexiones. Viene la imagen aquí de tu hijo, Sí. de Norberto. Son ¿Qué reflexiones estudiaba que Norberto? estudió mercadotecnia, me dio pues la gran satisfacción. Él se graduaba una semana. Termina su carrera. Sí, él terminó, me dieron su título y pues pasa una semana antes de su graduación todo. Pero en esa oración pues siempre le digo, Diosito, ayúdame a aceptar esto, ayúdame a cambiar lo que sí puedo, porque cuando yo estuve con mis problemas de codependencia, de obesidad, eso lo pude haber cambiado y no lo hice. Y ayúdame a identificar la diferencia, ¿no? Para poder saber qué sí puedo luchar y qué sí no. A qué le voy a meter batalla y a qué no. A lo otro no tenía ya, pues, ¿para qué estar? Sí, o sea, eso ya no iba a cambiar, pero sí ¿Alguna podía vez- cambiar. ¿Alguna vez en todo este tiempo sí le cuestionaste a Dios por qué a ti? No, siempre le decía, ¿por qué yo no? Sí, hay muchas madres que les ha sucedido esto. Jamás le dije, ¿por qué a mí sí? Siempre le dije, Señor, no creo merecer si tu madre pasó por esto, ¿por qué yo no? Muy bien. Tu madre que tanto dolor tuvo, ¿no? Entonces, si ella no se escapó, ¿quién soy yo? Una vil Exacto. mortal. ¿Dónde podemos encontrar tu libro? Pues en Meoki, en redes sociales, Norelia Hernández, Nor Hernández, se los mando. Aquí en Chihuahua, te dejo ahorita las direcciones. Sí, claro, Hay unas sí, sí. papelerías que lo Y tienen. lo publicamos también aquí en el... Ay, que te lo publicamos aquí. Ponemos los datos. Sí. Y pues en Meoki normalmente lo mandamos por correo. Perfecto. Muy bien. Y en Estados Unidos tenemos también quien no lo Distribuye. Ah, qué padre. Y bueno, pues también ya concluyendo, Ya Inca, cerrando, vamos con las preguntas que nos pidió la audiencia. A ver, va a ser para ambas, para que lo vaya Rápido. contestando. Sí. ¿Por qué, dice, nos llegó un mensajito, por qué la muerte de mi papá que falleció hace más de 10 años me sigue doliendo como el primer día? Es una buena pregunta. Jill, ¿qué dices? Una persona que le duele la muerte de su papá hace 10 días, hace 10 años. Ujú. Creo que principalmente tendría que ponerse a cuestionarse el por qué no lo ha querido soltar. Una cosa, trato siempre de demostrarles esto. El no puedo es la máscara del no quiero. Es el pretexto perfecto para el no quiero. Entonces, cuando yo digo no puedo, no es que realmente no pueda, porque eres capaz de hacer cualquier cosa. Entonces, ¿cuál es la mentira que nos estamos contando al decir no puedo soltarlo después de 10 años? ¿Por qué no quieres? No necesariamente tiene que ser algo malo, sino simplemente quieres seguir viviendo en el pasado, era alguien muy importante para ti, hay algo pendiente por no solucionar. Hay tantas cuestiones que nos podemos hacer después del entiendo el por qué no quiero y empiezo a preguntarme para ver cuántas cosas tengo no pendientes, no sanadas con el tema de mi padre.
Si son 5, si son 10, si son 20, no importa. El número de que sea de cosas pendientes, si las podemos solucionar y darle en cada cosa su lugar en tu mente, vas a ser capaz de soltar ese proceso. Puedes hacer las paces con el recuerdo de tu padre y comenzarlo a vivir como lo dijo Lore. Desde la gratitud de esa gran presencia que es en tu vida, que se va a seguir siendo, pero ya no desde el dolor, porque entonces hay cosas no sanadas, no entendidas. Dice, mi esposo falleció hace unos meses y estoy segura que se me está manifestando. ¿Ese sentir es por mi duelo o existe la posibilidad? Bueno, pues al final de cuentas yo creo que la verdad no la tenemos. O sea, yo no conozco a nadie que pueda... Bueno, pues sí, hay gente que dice que se comunican y que los mediums y todo esto, ¿verdad? Al verdad, yo no es que crea, yo la verdad nunca iría con un medium y decir, bueno, que se comunique conmigo. Más sin embargo, yo sí creo en el amor intangible y yo sí creo que somos energía y yo sé que se pueden manifestar porque yo lo siento, porque nos pasan cosas increíbles. Me acaba de hacer algo súper rápido, una de mis sobrinas me manda una foto. Ella estaba participando en ahora hace 15 días de la iglesia, se fue como voluntaria, ¿no? Y estaban con muchos niños, estaban haciendo piñatas, entonces había muchos periódicos y cortaron los periódicos, hicieron las piñatas, eran como 70, 80 niños. Dice, tía, a la hora de recoger, y me manda la foto y le toca recoger un periódico de la foto así exacta de Norberto. No me digas. Y me la manda mi hermana y me dice, ay, tu hijo, el Manifestándose metiche, por todos porque así lados. jugamos y me dice, ándale, tu hijo el metiche, en todas quiere andar. Y le digo yo, riéndome, le digo, pues más bien ve a ver qué andaba haciendo tu hija, que se le tuvo que manifestar, ¿no? Entonces, Ya ves que mucha gente habla que también a través de los sueños, las personas vienen como a darte esa calma. sí, entonces, pues si a ti te hace, a mí, en lo personal, a mi familia, siempre nos gusta creer que Él se manifiesta, que Él siempre nos está cuidando y bueno, pues Y eso nos mandando hace sentir mensajes bien, ¿no? a través de Entonces, alguien más. Y si sí, eso hace sentir bien a la persona, no sí, pasa o nada. sea, si para ella, ve, todo Ay, no, qué arrugado, increíble, qué increíble. Vean nada más, ¿dónde está la cámara? toda Vean. arrugadita la foto. Que se fue el mensaje que llega y es la foto, es un momento de Norberto. Sí, pero es mi sobrina, o sea, porque habían 100 niños, Sí, o sea, claro. pudo ¿Y haberlo. cuánto tiempo ha pasado? 6 años. Más que nada, eso es. Y me manda así la foto y bueno, pues muchas otras situaciones que siempre me pasan y que siempre las platico y a veces yo les digo, esto es desde la creación de yo crearlo, porque hay personas que puede pasar la mariposa y pasó y No pasa, y no pasa nada. Pero yo si ahorita llegara aquí el colibrí, de hecho tengo en mi Facebook, a mí se me paró un colibrí, le pude dar comida con una cuchara y le digo, ay, mi amor, viniste a visitarme y no sé qué, y platico con el colibrí y ahí está. Dicen que los colibríes no, difícilmente Sí. llegan a que los puedas agarrar. Bueno, pues yo esa vez Te tocó. me dio ese regalo mi hijo y siempre tengo muchas historias y bueno, pues si para ella es lo que les decía ahorita, ¿qué me hace bien creer? Si a mí me dicen que mi hijo se convirtió en un extraterrestre, pues vais, esa idea para mí es algo que no me llena y yo digo, ese libro, pues qué padre, pero pues a mí No, no no me es hace para bien, mí. no lo quiero. Y si en el otro dice que él puede llegar y presentarse en una mariposa, en el arco iris, o que si esto, ay, qué lindo, ok. Tú decides. Todos tenemos ese día el plan de mi alma, todos tenemos ese día para nacer, para morir. Ah, qué padre. Este libro me gustó porque dice que todos, por eso yo digo ahorita, mi hijo no se iba a casar, entonces no me tiene que doler que no se casó. Su plan, su alma tenía un plan y era ese día. Eso me hace sentir bien, pero pues bueno, agarré el libro y me gusta creerlo. A lo mejor el autor también está inventando, bueno, Pero yo le creo al autor y ahí nos vamos en ese... Pues son las herramientas con las que tú te quieres agarrar, pues para seguir. Y sobre todo, sabes que enfocarte mucho en lo que tienes. claro. En este caso, tu hijo,
tu familia, tu trabajo, que a través de tu trabajo también haces muchísima labor alrededor. social. Claro. Es que, mujeres, con ustedes podríamos platicar No, 3 no, horas, otro pero no, ya nos otro tenemos podcast. que ir. Gil, Nos tenemos Gil, que ir. Dime. ¿El duelo es un diagnóstico médico o solo es un estado anímico? A ver, pregunto. Ay, qué buena pregunta. Creo que va de la mano con las circunstancias que estés viviendo. Si ya un duelo está repercutiendo en tu salud, porque recordemos que emociones o situaciones o conflictos en sí mismos no sanados estresan a tu cuerpo de manera real y eso puede generarte un estado de salud importante. Entonces, es importante que si estás pasando por un estado de duelo en el cual ya está afectando tu sistema físico, acudas de la mano con un médico para que pueda ayudarte. Ahora, con eso vamos a tratar de responder la pregunta. ¿Es un estado médico o un estado qué, perdón? Anímico, o sea, Anímico. como que Creo que es de las dos. No podemos no podemos ver a un conflicto, empezamos del duelo, como algo único. Hay que entender que cada conflicto en nuestra vida es integral. ¿Qué es integral? Físico, mental, emocional y espiritual. Entonces no podemos solucionar un conflicto Ya. desde una sola perspectiva. Así que desde mi punto de vista, y eso es algo muy personal, yo creo que no podemos verlo de manera separada. Creo que es de lo mismo. Integral, porque si un estado anímico llega al punto de afectar tu estado físico, entonces por consecuencia pudiéramos decir que sí, es un estado de salud. Y es que siempre que duramos en un proceso de tristeza por largo tiempo, pues lógico que, bueno, pues ya los psiquiatras y los médicos y todos los que estudian todo esto, las hormonas y emociones y la dopamina y la serotonina, pues sabemos que si continuamos por un largo proceso, tiempo en esa tristeza, pues lógico va a venir. Sí, te va a afectar, en otras áreas de tu vida. Claro, sí. Bueno, pues el día de hoy hemos aprendido demasiado acerca de lo que precisamente es el transitar tras de una pérdida. Aquello que nos ha causado dolor, nos ha sacado de nuestro estado de confort, vamos a llamarlo así, y que es un proceso normal y natural y que tarde que temprano todos los seres humanos lo vamos a vivir de alguna u otra forma. Esto es indiscutible, o sea, todos los seres humanos vamos a ir teniendo pérdidas a lo largo de nuestra vida de todo tipo y el día de hoy pues de verdad queremos agradecerles el que se hayan tomado el tiempo. Norelia, tú que vienes desde Mioki. No, al contrario, muchas gracias y pues muy agradecida por la invitación y cuando quieran ir a Mioki, pues allá las esperamos. Tus redes sociales, número telefónico para consultas. Sí, mi número telefónico es 639-100-3821. Y en redes sociales está mi página, Norelia Hernández. Ahí pueden encontrar. Consultarte y contactarte. Gil Acosta, terapeuta, tú sí estás aquí en Chihuahua. De verdad, un gustazo conocerte y que nos hayas aportado todo tu conocimiento. Muchísimas gracias. Teléfono donde pueden ir a consultar. Me pueden contactar en el teléfono de 614-138-3960. También pueden buscarme como en Facebook como Anta Terapias Energéticas. Y estoy a sus órdenes para cualquier duda o comentario, estoy para servirles. Les agradezco el espacio, chicas, gracias. No, es que la verdad, gracias a ustedes porque ha sido un honor y placer. Gracias. Gracias. Este tema nos lo venían pidiendo y pues creo que no nos equivocamos con las personas que nos están acompañando. Creo que se fue bien rápido. Y Mayra. No, gracias Silvia, porque nuevamente me diste la oportunidad de regresar aquí desde la oficina. No, un saludo gigante, enorme para toda la gente que nos escucha y que nos ve en este podcast que de verdad lo hemos hecho con todo el amor y con todo el cariño y sobre todo teniendo invitadas como ustedes y de diversas áreas que hacen resaltar todo lo que somos aquí en Chihuahua, de Chihuahua para el mundo. De Chihuahua para el mundo, redes sociales, Mayra. Me encuentran como Mayra Franco, locutora, y pues voy a procurar estar más seguido aquí contigo, Ilka. Ya, por favor. Oigan, y denos ahí la campanita, síganos, por favor. Y pues es un capítulo más desde la oficina. Yo soy Ilka Jaques. Yo soy Mayra Franco y este tema fue precisamente hablando del duelo y cómo el duelo se puede transitar a través de la tanatología. Perfecto. Gracias. Hasta la próxima. Gracias, producción. Gracias. Gracias para el Pacífico. Gracias. Gracias. No, al contrario. Que va. Muchas gracias, señorita. Qué bonito. Mira, según yo le dije, Ilka,
a las 7 tengo clase de barré, voy a salir corriendo a las 6:30 y cuando menos pensé, ya son las 7. Wow. Sí, es verdad. Dios mío de mi